Buenos días. Hoy vemos a Jesús encontrándose con aquellos que le pedían dinero para los gastos del templo. Dice así Mateo 17 a partir del 24. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente conquistada? Se los cobra a los conquistados, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos están exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago, echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Bueno, algunas observaciones sobre lo que leemos aquí, el encuentro peculiar de Jesús. En primer lugar, decir que es el impuesto del templo y no el impuesto de Roma, que se puede ver en otros pasajes como Mateo capítulo 22. Este impuesto del templo era un impuesto ordenado por Dios desde los días de la salida de Israel de Egipto, nos lo describe Éxodo capítulo 30. Era un impuesto como pago a Dios por haberles librado de la muerte y también para que en cada generación recuerden cómo Dios les perdonó la vida. Más adelante nos describe Nehemías capítulo 10, versos 32 específicamente, que es un impuesto que se usaría para cubrir los gastos que generaban las ofrendas ordenadas por Dios en el templo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Jesús, siendo del pueblo judío, decía que estaba exento? Algunas observaciones. Por una parte, el pago era por el pecado cometido por el pueblo y Jesús no tenía pecado. Por otra parte, los sacerdotes tampoco tenían que pagar el impuesto y Jesús era sacerdote y además sumo sacerdote. Otro argumento es que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto no tendría que pagar el impuesto. De hecho, acababa de ocurrir la transfiguración en la que evidenciaba su origen divino. La forma en que hace el pago no es sacando el dinero de sus arcas propias, sino de una forma sobrenatural, como si Dios estuviese haciendo el pago. En este caso saca la moneda de un pez, pescando, ese era el oficio de Pedro, es decir, págalo desde lo que genera tu propio oficio. Y también de forma milagrosa, pues ese era el oficio de Jesús, sanar de forma milagrosa, etc. Otro argumento es que Jesús es mayor que el templo, como nos lo dice en Mateo capítulo 12, y por tanto sería a Jesús a quien habría que pagarle el impuesto. Sin embargo, el argumento de Jesús para pagarlo no fue porque tuviera que hacerlo, sino para no ofenderlos. Bueno, a mí esto no me cuadra muy bien con el comportamiento general de Jesús. Jesús muchas veces se enfrentó a ellos, les ofendió en defensa de lo que era verdad. Además, Pedro les contestó que Jesús sí que pagaba el impuesto, es decir, si aún no lo había pagado no era porque no fuera a hacerlo. Si Jesús lo pagaba regularmente, quizás fuese para mostrar su identificación con los demás del pueblo de Dios, como hiciera igualmente con el bautismo. Jesús no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse, sin embargo se bautizó igualmente. Jesús estaba comprometido a cumplir con la ley y hacer todo aquello que Dios esperaba de sus criaturas. Sus enfrentamientos con los religiosos no fue por la ley en sí mismo, sino por las interpretaciones que habían hecho exigiendo más allá de lo que él pedía y, sobre todo, cambiando la importancia, la intención de las cosas. Dios nos dio leyes para llegar a Él, para ayudarnos, para mostrarnos la necesidad que tenemos de Él, para hacer lo correcto. Cualquier interpretación y aplicación de la misma debe llevarnos a amar a Dios y a los demás. Con este encuentro aprendemos que por encima de lo que fueran nuestros derechos, a veces debemos, como Jesús, humillarnos y hacer cosas que ayuden a otros a seguir y obedecer a Dios. Aunque, al igual que en el caso de Jesús, no lo hacemos para pagar a Dios por nuestro pecado, lo cual ya hizo Él por todos. También aprendemos que debemos contribuir con nuestros recursos económicos para cubrir los gastos que se generan al llevar adelante la misión de Dios.
Una forma práctica que el Señor nos enseña es apartar una cantidad de lo que ganamos para ofrendar a la comunidad de seguidores de Jesús, la Iglesia. Hacerlo de corazón, con alegría, sabiendo que estamos contribuyendo para el avance del reino de Dios. Hacerlo según prosperemos. Hacerlo para el Señor. Buen y bendecido día.